11 AM en Washington, D.C. Vamos a comenzar entonces. Les doy la bienvenida al webinar A un año de la pandemia, ¿qué aprendimos? Experiencias del sector de microfinanzas en Colombia, Ecuador, México y Perú, organizado por el portal FinDev junto a las redes de microfinanzas nacionales Asomicrofinanzas de Colombia, Red Financiera de Desarrollo y Asomif Ecuador, ProDesarrollo de México y Asomif de Perú. Este es el primero de una serie de webinars que realizaremos en los próximos meses para realizar un balance anual del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el sector de las microfinanzas. Vamos a explorar qué hemos aprendido a lo largo de estos meses, cuáles son las barreras que estamos todavía enfrentando y haremos un pronóstico para el futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Les cuento que estamos esperando a 700 colegas del sector que se han registrado para participar de este evento. Le damos las gracias por juntarse y sumarse a este webinar. Mi nombre es Mariana Martínez y manejo el portal FinDev. Nos acompaña también mi colega Daniel Contreras. Hola Daniel, ¿nos escucha? Hola a todos, ¿cómo están? Excelente, bienvenido. Daniel estará coordinando todos los aspectos técnicos de este webinar y estará manejando la caja del chat. Por lo tanto, si tienen preguntas, pueden hacerlo a través de la caja del chat y Daniel estará contestando. Vamos a comenzar entonces con algunos aspectos logísticos para que este evento funcione de forma excelente. Todos van a poder participar a través de la caja del chat, donde podrán hacer preguntas en todo momento, no tienen que esperar a finalizar las presentaciones para poder hacer sus preguntas, las iremos recogiendo y seleccionando para contestar en la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes nos van a ver en forma de video y también en audio a los panelistas que nos están acompañando, ustedes en la caja del chat y recibirán todos los materiales y la grabación de este evento en unas 24 horas después de finalizado el evento. No se olviden, por supuesto, que pueden hacer las preguntas en todo momento. Les voy a compartir entonces la dinámica de la jornada. En la siguiente, ahí está, perfecto. Vamos a hacer una presentación de los panelistas primero para ver quiénes nos acompañan y también vamos a hacer una dinámica con ustedes en la audiencia para saber quiénes son, quiénes nos acompañan, de qué instituciones nos están acompañando y tomarle un poco el pulso al sector. Luego, las redes nacionales harán un análisis de la efectividad de las medidas que han tomado las instituciones de microfinanzas de sus países para enfrentar la crisis derivada de la pandemia y apoyar a sus clientes, y compartirán lecciones aprendidas y propuestas innovadoras que han puesto en práctica para poder continuar ofreciendo sus productos y servicios. Seguiremos luego con una ronda de 20-30 minutos de preguntas y respuestas. Es decir que si ustedes están esperando saber cómo está el sector en términos de clientes, en moratoria, qué pasa con las tasas de interés, la digitalización, cuáles son los pronósticos para el futuro, qué lecciones aprendidas pueden compartir las redes de microfinanzas, entonces este evento es para ustedes. Les voy a pasar entonces a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos con nosotros a María Clara Hoyos, quien es presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas Colombia. Buenos días, María Clara. No la escuchamos porque está en silencio. Mariana, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente con todos ustedes y mis compañeros de los países. Excelente, bienvenida María Clara. Nos acompaña también Valeria Llerena, quien es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo de Ecuador. Buenos días, Valeria. Buenos días, Mariana, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Valeria. Tenemos también a Patricio Chanabá, quien es director ejecutivo de Asomif Ecuador. Buenos días, Patricio. Hola, buenos días, Mariana. Gracias por la invitación y por compartir estas experiencias. Un gusto tenerlo. Tenemos también a Claudia Revilla, quien es directora general de ProDesarrollo México. Buenos días, Claudia. Buenos días, Mariana. Gracias. Encantada de volver a estar con todas mis compañeras y compañeros después de creo que 6 meses que tuvimos ya una reunión parecida. Y bueno, no, lo tengo que decir, encantada de que además tengamos más mujeres en este panel, que eso habla muy bien de nuestro sector. Muchas gracias, Mariana. Exactamente, Claudia. Es verdad, hace 6 meses repetimos un webinar similar y ahora vamos a hacer una evaluación anual. Tenemos también con nosotros y nos acompaña Jorge Delgado, quien es presidente del directorio de Asomif Perú. Buenos días, Jorge. Bienvenido. Buenos días, Mariana, a ti y a todos los participantes. Un gusto de nuevamente estar con ustedes y poder compartir las experiencias que hoy día nos ha tocado vivir, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Bueno, y ahora lo que vamos a querer es saber quiénes son ustedes. Ya tenemos más de 200 participantes conectados con nosotros. Queremos saber de ustedes, y si pueden, nos gustaría que abrieran en sus teléfonos o en sus navegadores slido.com para contestar algunas preguntas utilizando el código 73358. Repetimos de nuevo, slido.com, y nos vamos a preguntar de qué países nos visitan hoy para saber de dónde nos están acompañando. Tenemos compañeros de Venezuela, colegas de Venezuela. Recuerden que es Slido o slido.com en español. Allí vemos de Ecuador, México, Guatemala, Venezuela. Y están colocando también en la caja del chat Honduras, Nicaragua, exacto. En los que no tienen otro navegador o quieren hacerlo a través de la caja del chat. Nos acompañan muchos colegas de México, de Ecuador. Muy bien. Vamos a dar unos segunditos más para que puedan sumarse y buscar slido.com, porque vamos a tener otra dinámica donde les vamos a preguntar qué piensan, cómo está el pulso del sector. Y el código 73358. Mientras se van sumando, tal vez pasamos a la siguiente pregunta. Queremos saber de qué tipo de instituciones nos están acompañando hoy. Si trabajan en una IMF, si en un banco comercial, son donantes o fintech. Por ahora la mayoría, 34%, 32%, instituciones de microfinanzas, redes, bancos comerciales, asesores y consultores, instituciones financieras no bancarias y ONG. También nos están colocando a través de la caja del chat de qué instituciones nos están acompañando. Vamos a dar unos segunditos más para saber la composición. Si nos quieren contestar en la caja del chat, también es posible hacerlo. Excelente, entonces la mayoría son instituciones de microfinanzas que nos acompañan hoy, redes y bancos. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, queremos tomarle el pulso al sector, queremos saber en escala del 1 al 10 cuántas dificultades está enfrentando el sector de las microfinanzas en su país a un año del inicio de la pandemia, del COVID, las habituales, o sea, las mismas que teníamos antes de la pandemia, problemas graves, el máximo es 10, un desastre que se avecina. Tenemos un score o puntuación de 6.4. Recuerden que el número 5 era problemas graves. Nos estamos acercando un poco más. Miremos unos segundos más. También están votando en la caja del chat. Entonces recordemos, escala del 1 al 10, de menos grave a grave. O sea, de los habituales a 5 problemas graves, 10 un desastre que se avecina. Bueno, tenemos un score de 6.5 para que nuestros panelistas puedan saber qué es lo que están pensando los colegas que nos acompañan en la audiencia. La siguiente pregunta, queremos saber cuál es su mayor preocupación: el refinanciamiento, moratoria e incumplimiento, las nuevas regulaciones, las tasas de interés, los confinamientos, falta de liquidez, salud financiera de los clientes, apoyo del gobierno. Pueden elegir hasta 3 y podemos ver cuál es lo que más les preocupa. En la caja del chat también nos ponen salud financiera de los clientes, refinanciamiento y moratoria e incumplimientos. Esto también para que tengan una idea los panelistas que nos acompañan hoy. Vamos a dar solo unos segunditos más para ver cómo queda la composición. Bueno, y podemos decir entonces que la mayoría
muestra mayor preocupación por la salud financiera de los clientes, los refinanciamientos, moratorias e incumplimientos, y un porcentaje importante también del porcentaje de cartera no recuperable. Excelente. Entonces tenemos así un pulso del sector, de lo que están pensando los que nos están acompañando. Bueno, y sin más, entonces voy a darle la palabra a María Clara Hoyos, que nos va a explicar las experiencias de Colombia. María Clara. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, y muchas felicitaciones precisamente por tener la oportunidad de compartir todas las experiencias de los otros países y las nuestras en Colombia. Bueno, y a todos los que están acá, muy bienvenidos. Siguiente. Bueno, para ubicarnos un poco en el contexto, en Colombia, Asomicrofinanzas es una asociación que reúne 10 establecimientos de crédito. Estos 10 establecimientos de crédito son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde tienen operaciones de captación y de colocación de recursos. Tenemos 8 cooperativas, que son todas las del sector solidario. Hay 17 instituciones microfinancieras, estas solamente colocan recursos. Tenemos un fondo de garantías, caja de compensación y 2 buros de crédito. Las entidades y la información que vamos a ver representa más del 96% del microcrédito colocado en Colombia. Siguiente. ¿Cómo ha sido el comportamiento y cuáles son las cifras que quiero destacar al corte del 31 de diciembre del 2020? En dólares tenemos 4.439 millones de dólares. Es el saldo bruto de cartera que está colocado en Colombia, que corresponde a unos desembolsos realizados durante el año 2020 de 2.678 millones de pesos a través de 1.470.000 desembolsos realizados. Y ahora vamos a mirar cómo fue el comportamiento durante el año. Que es importante, el 35% de esta cartera está localizada en las zonas rurales y agropecuarias colombianas. El 52% son mujeres, sin embargo, pues este porcentaje de mujeres varía dependiendo de las ubicaciones y de las regiones del país. Y lo más importante son más de 2.600.000 negocios productivos que se están atendiendo. Siguiente. Dentro de esto, mientras viene la siguiente diapositiva, es importante mirar la situación que se tuvo en cuanto a los saldos de cartera como consecuencia precisamente de la pandemia. Cuando empezamos en diciembre del 2019, teníamos 4.514 millones de dólares colocados en el saldo de cartera. Vino una caída completamente fuerte, como lo ven en la gráfica, para los meses de junio, julio y agosto, y un repunte importante que se ve reflejado en el mes de noviembre. Todo esto ha estado muy correlacionado con el tema de los aislamientos en las diferentes regiones del país. El mes de diciembre tuvimos el segundo pico en Colombia, entonces hubo un confinamiento en todas las regiones y se muestra esa caída. El mes de enero se recupera, pero pues recordemos que en el tema de las microfinanzas, por lo menos en el caso colombiano, el mes de enero siempre históricamente ha tenido una caída. Y vemos con mucho optimismo el resultado del mes de febrero, las cifras preliminares que no las tenemos acá. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mirar lo que les decía, qué pasó con los desembolsos. Para nosotros en Colombia, los meses de enero y febrero en el año 2020 han sido históricamente los mejores meses en muchos años. Viene la pandemia y fíjense la diferencia. Pasar de 271 en dólares
desembolsos en ese mes a 42.97. Esto ha sido un golpe muy duro para la industria y si analizamos que todo se maneja a través de asesores de microcrédito, quien dan servicios financieros y no financieros, este es el reflejo claro de esa situación. Siguiente. Siguiente. Nos toca acelerar un poquito el cambio de diapositivas para poder cumplir con los tiempos, si me haces el favor. Esto aquí se ve reflejado el número de clientes donde iniciamos el año 2020 con cerca de 2 millones, casi 3 millones de microempresarios y negocios productivos y al final del año habíamos perdido en realidad casi 200,000 clientes a pesar del desarrollo en los desembolsos. Siguiente. El indicador de cartera vencida, aquí nos muestra cómo por la situación de pandemia, el mes de diciembre venía en caída, pero ya los resultados de alivios y todo para el mes de enero se ve ese repunte y por eso es que tenemos que mirar estrategias precisamente para esta población. Siguiente. Pasemos. Porque quiero llegar al siguiente, cómo ha sido el comportamiento de los microempresarios en Colombia. Básicamente, las mayores compras se realizaron en alimentos, compras en línea, suscripciones y servicios digitales tuvo un efecto importante. Sin embargo, pues todo el ajuste de presupuestos, toda la situación general que se ha vivido, ha tenido una situación económica y como nos ha pasado a todos, desde el punto de vista de los consumos y la reactivación económica en el país. Siguiente, por favor. Y quería llegar acá para mirar un poco cómo han sido precisamente los resultados de las líneas de los fondos de garantías. ¿Por qué quería hacer énfasis en esto? Porque logramos sacar con el apoyo del gobierno nacional estas 4 líneas donde logramos hacer varias cosas compartiendo el riesgo con el gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías. Estas 4 líneas tenían características distintas. Aquí podemos ver cómo se manejaron el total de desembolsos realizados y cada una de estas líneas iba orientada hacia negocios productivos de diferentes categorías. La primera está muy orientado hacia los apoyos en nóminas de empresas microfinancieras formales y las otras líneas estaban muy orientados hacia recoger deudas vigentes en el momento de la pandemia, dar un porcentaje según cada caracterización de ese negocio productivo de recursos frescos y dar un plazo mucho más largo, cercano a 12 o 24 meses. ¿Por qué eran distintas estas líneas? Una era para nóminas, la otra era para negocios productivos formales, otra para negocios productivos informales, de manera que lográramos coger el mayor número de negocios productivos en la base de la pirámide, dándoles recursos frescos, pero compartiendo con el gobierno no solamente el riesgo, sino también logramos un subsidio a la comisión del cobro del Fondo Nacional de Garantías. Siguiente. Esto es bien importante y porque pues estas nuevas líneas muestran las caracterizaciones de esta población y pues el porcentaje tan alto que tenemos en Colombia. Sin embargo, pues sabemos que no nos podemos quedar ahí. Pasa la siguiente, porque todas estas características que tenemos en esta población muestra que hay unos sectores de la economía en los cuales no han podido arrancar. Y esa es la tarea y el compromiso que estamos trabajando en este momento con el gobierno nacional, en el sentido que hemos tenido muchos negocios productivos atendidos durante muchos años que siempre tuvieron intención de pago, fueron cumplidos, etcétera, pero lamentablemente por su propia característica quedaron en unos segmentos de la economía que no han podido empezar. Entonces, el gran trabajo que queremos iniciar con el gobierno es
¿Cómo llegamos a esta población? ¿Cómo logramos que no queden sancionados en las centrales de riesgo por no pagar oportunamente, donde efectivamente, como les mostraba, hay unos segmentos de la economía en lo que tiene que ver con el turismo, transporte? Ya tenemos identificados esos sectores que han sido tan golpeados por la economía que necesitamos buscar alguna forma de reactivarlos precisamente para que nuevamente la economía empiece a jalonar, no solamente a través de los sectores tradicionales que ya arrancaron, sino de estos nuevos sectores que están siendo afectados. Cumplido los 10 minutos, espero haber llegado con la información correspondiente a todos ustedes y a mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara, por compartir la experiencia de Colombia. Le recordamos a todos los colegas que nos acompañan que pueden hacer las preguntas a través del chat. Hay algunas para usted, María Clara, que tal vez las vamos a retomar al final de cuando abramos el espacio de preguntas y respuestas, pero recordarles a todos que tienen que mandar las preguntas en la caja con la opción todos los panelistas y participantes o all panelists and attendees, si tienen la interfaz en inglés, para que todos podamos mirarlas y verlas y también derivarlas a los panelistas correctamente. Bueno, entonces muchas gracias, María Clara. Vamos a pasar a la experiencia. Gracias. Vamos a pasar a la experiencia de Ecuador con Valeria Llerena. Valeria. Muchísimas gracias, Mariana. Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición por el tiempo que nos han asignado. Quiero comentarles un poquito de los impactos que ha tenido la pandemia en el Ecuador, y ya Patricio, que es mi colega de Ecuador, les contará también qué alternativas hemos implementado en el país. Comentarles un poco que esta crisis sanitaria, que ha sido una afectación mundial, no solo en el Ecuador, trajo repercusiones importantes, y sobre todo en Ecuador ya venía la economía un poco afectada desde el mes de noviembre del año 2019 por una serie de medidas económicas y algunas protestas sociales que ya venían en el país y que tenía ya el PIB con unas tendencias decrecientes. Esto ha tenido un impacto realmente significativo en la economía. Ya el PIB a septiembre de 2020 cerró con una caída de 8.8 en relación al año anterior, y el Banco Central del país también espera que cierre con 8.9 en el 2020, principalmente por la suspensión de las actividades económicas, pero también por toda esta incertidumbre nacional e internacional que se genera ante los socios del país. Por favor, la siguiente. ¿Qué otras afectaciones ha tenido? De acuerdo a las fuentes del Ministerio de Productividad del Ecuador, se estima que en las primeras semanas de la pandemia las ventas se contrajeron en un 42%. Valeria, creo que te escuchamos significó en los primeros meses casi una caída de exportación directa a los consumos. Valeria. ¿No se me escuchan ahí? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos un poco cortado, sí. A ver ahora. ¿Ahora? Un poco mejor, sí. Ya. Adelante. Gracias. Sí, les comentaba también, de acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, que eso tiene un impacto significativo también para los hogares y el consumo a nivel interno. Hubo una caída fuerte en lo que es el trabajo en el país. Se dieron más de 15.000 despidos intempestivos, 16.000 despidos aplicando cláusulas de fuerza mayor y más de 100.000 contratos terminados por acuerdo entre las partes. Y esto se ratifica un poco con las cifras presentadas también por nuestro Instituto de Estadísticas y Censos en el Ecuador, que establece que el pleno empleo en el país apenas llega al 32% de la población económicamente activa. Como decía, esto que se refleja en la caída de liquidez de los hogares, en la disminución de los salarios de todo el sector público y privado, en la reducción de importaciones, en la concentración también y reducción de las remesas que recibe el Ecuador. Y ya el Banco Central habló que para el tercer trimestre del año 2020 se hablaba de una contracción del consumo de los hogares del 8.9%. Todo esto ha implicado realmente un fuerte trabajo y una responsabilidad grande para el sistema financiero. Se saben que el sistema financiero es un poco el que promueve todo ese tema del desarrollo y a través de la dinamización de la economía a través del crédito, y realmente implica hacer un análisis exhaustivo de cómo está su cartera, cómo está compuesta, por actividad económica y qué acciones tomar a futuro para no dejar la colocación, que esto permite dinamizar más. La siguiente, por favor. Entonces, ya adentrándonos un poquito en cómo ha sido la afectación que han tenido en las actividades financieras del país, vemos que todas las actividades del país, absolutamente todas, tuvieron una afectación. Y nosotros hicimos unos cortes, a corte abril, junio y diciembre, para determinar cuál ha sido esta afectación. Nosotros vemos que los primeros meses fueron mucho más fuertes, con caídas
de 40% en promedio. Sin embargo, nos mejoraron desde hasta 70 y 75% en las ventas durante los primeros meses de pandemia. La siguiente, por favor. Aquí vemos en este cuadro un poquito mucho más detallado cómo se dieron las caídas. Estas son variaciones mensuales en relación son meses del 2020 con los meses del 2019. Y como les decía, vemos que la caída fue mucho más significativa en los meses de abril y mayo, con caídas del 47%. Y ya se ve que se ha ido recuperando. Nosotros hemos categorizado un poco, clasificado el impacto que pueden tener las diferentes actividades económicas y ya, por favor, y ya a diciembre del 2020 podemos determinar que ya la afectación ha sido menor. Ustedes ven ahí que existen actividades que tienen una participación significativa en el PIB, como es el caso del comercio, la manufactura y también en el empleo, pero que tienen ya una afectación media en cuanto a la caída de sus ventas, alrededor del 19 y 15% de caída, y el total de la caída en las actividades económicas a nivel de país es ya del 21% a diciembre, como les digo, mucho más bajo de las cifras presentadas en los primeros meses de pandemia. Esto implica una ligera recuperación, sin embargo, todavía existen afectaciones en la cartera de las entidades financieras. Entonces ya nos adentramos un poco en lo que es la cartera de las entidades financieras, pero antes de entrar un poquito más a detalle, comentarles que en el país salió una ley para el tema del apoyo humanitario por el tema de la pandemia. También salieron algunas regulaciones por parte de las superintendencias, lo que permitió también que las entidades, apoyando a sus socios y clientes, puedan diferir o reprogramar la cartera de crédito y también aliviar un poco sus indicadores financieros en cuanto a lo que es la mora. Y esto ha permitido que mucha de la cartera que pertenece a sus socios y clientes sea refinanciada. Es así que los bancos privados refinanciaron casi 2 millones de operaciones por alrededor de 10.000 millones de dólares. Las cooperativas de ahorro y crédito, que es el sector de la economía popular y solidaria en el Ecuador, refinanciaron casi 1 millón de operaciones por 6.500 millones de dólares. Y lo que se puede decir es que en el sector del microcrédito, que ha sido una parte muy golpeada, sobre todo por la paralización de actividades que tuvimos en el país durante un tiempo prolongado, ha hecho que también todo este refinanciamiento llegue casi al 70% de la cartera de microcrédito del país. La siguiente, por favor. En cuanto a la composición de la cartera de los bancos, como nosotros podemos ver en este gráfico, vemos que la cartera del sistema bancario sigue creciendo y comparando diciembre del 2020 con diciembre del 2019 se observa un crecimiento. Sin embargo, nosotros vemos las tasas de crecimiento son mucho menores. ¿Y esto por qué? Primero porque realmente el seguir colocando realmente en la población que ha estado realmente afectada en todos sus ámbitos, en la parte de microcrédito, en la parte de consumo por la pérdida de sus empleos, de salario, en el cierre de muchas pequeñitas que no han podido subsistir a la pandemia y de Valeria. Implica realmente hacer un análisis mucho más. Mariana, otra vez me Valeria, perdieron. Sí, tal vez porque tal vez estás acercándote mucho al micrófono, puede ser. Y nos piden la red, Mariana. Retirarme los audífonos por si acaso. Ayudaría a lo mejor, Valeria, que cierres tu video porque es tu red, porque también te queda suspendida en la imagen. Sí, tal vez es eso. Y también nos dicen algunos colegas que nos están acompañando de Brasil, sobre todo, y que hablan portugués, que si fuera un poquito más despacio de lo que estás hablando. A ver si la perdimos a Valeria. Hola, Valeria, ¿nos escuchas? Creo que la perdimos por unos minutos. A ver, está cambiando su cámara. ¿Valeria? Sí, no sé si me escuchan ahí, creo que me saqué los audífonos para que tengan, realmente he hablado rápido por el tema del tiempo, voy a tratar de hacer un poquito más despacio en mi presentación. No te preocupes. Espero que me escuchen ahí mejor. Te escuchamos mejor. A ver. Ya, perfecto, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Les comentaba que en el tema de la cartera de los bancos ha crecido, no al mismo ritmo como esperábamos por todo el tema de la dificultad en la colocación ahora, del riesgo que están expuestas las entidades y también por una disminución de la demanda. Si bien se ve que ha crecido, pero las tasas son muchos menores. Y también en el tema de la mora vemos que existen unos pequeños picos en la mora que fueron los primeros meses de pandemia y en septiembre también, que fueron producto de estas regulaciones que permitieron ya reestructurar o reprogramar la cartera posterior a dichas fechas, lo que permitió un poco ajustar los indicadores de mora posteriormente. Pasemos, por favor. Ahora, si vemos la composición de la cartera del sistema bancario, vemos que en su mayoría, un 73% de la cartera determina que se está dirigido en la parte productiva a actividades como comercio, manufactura, actividades profesionales, agricultura y construcción, las cuales, como vimos, sufrieron
una afectación en sus ventas. La siguiente, por favor, por lo que se puede determinar al mes de diciembre del 2020 que del total de actividades, el 91% de actividades que financia la banca en el país está orientado hacia una afectación media. Sin embargo, si comparamos esto con los primeros meses de pandemia, como les comentaba, en el mes de abril o mayo, veíamos que incluso el 80% de actividades que están financiadas por la banca tenían una afectación crítica. Esto puede verse ya cómo va evolucionando un poco y cómo se van reactivando las actividades y cómo va un poco la banca ya teniendo una luz más clara en cuanto a lo que está, a la colocación de su cartera. La siguiente. Ahora, en lo que se refiere al sistema financiero popular y solidario, que son las cooperativas en el caso de Ecuador, tenemos lo mismo, ¿no? Si bien vemos que la cartera ha crecido un poquito más o ha tenido una estabilidad un poquito mayor que la banca, vemos que igual los niveles de crecimiento no son los mismos comparados con meses anteriores. Eso también tiene la misma relación con el tema de la mora. Vemos que los primeros meses posterior a la pandemia la mora se incrementó, pero las acciones para refinanciar la cartera han permitido que esto también se mantenga en los estados financieros. La siguiente. Valeria, ¿estás en silencio? Perdón, en relación a la cartera del Sistema Financiero Popular y Solidario, tal y como les comentaba, igual que los bancos, la mayoría de su cartera está dirigido ya a la actividades de agricultura, otros servicios, actividades de comercio, manufactura, y también a parte de consumo, que realmente está clasificado como una afectación media por todo el tema de los empleos que se han perdido, como les había comentado. La siguiente. En función de eso, también hemos determinado que en el sistema popular y solidario, buenas cooperativas, tenemos que casi un 86-87% de la cartera está financiando actividades que tienen una afectación media. Igualmente, si la comparamos con el inicio de la pandemia, veíamos que un 86% de las actividades tenían una afectación crítica. Ahora, me quiero entrar un poquito y rápidamente en el tiempo que me quedan unos pocos minutos, en los indicadores. Cuando entramos a ver los indicadores del sistema financiero, aquí es importantísimo señalar que todavía no podemos ver una afectación clara. ¿Por qué? Porque toda esta serie de deferimientos, reestructuración de la cartera, hace que todavía no pueda dimensionar cuánto va a ser la afectación real en los estados financieros. Si vemos el tema de captaciones, al menos en el Ecuador, y justo eso conversábamos un poquito antes de iniciar el panel, la liquidez no tiene una afectación significativa en el Ecuador. Las entidades financieras están muy líquidas y muy solventes, lo cual les ha permitido enfrentar de una buena situación la pandemia. No han tenido retiros, de colocando al mismo ritmo, pero que les ha permitido mantener su liquidez. Sin embargo, vemos afectaciones en otros indicadores. Siguiente. La siguiente, por favor. Vemos que estos ya tienen una... No están pasando las láminas, por favor. Si vemos los ingresos ganados por cartera de créditos y si vemos los intereses y por comisiones de cartera por cobrar, vemos que estas dos cuentas tienen un comportamiento diferente. Mientras los ingresos por cartera de créditos van disminuyendo. ¿Por qué? Por lo que no se está recuperando de la misma forma como se venía recuperando y al mismo tiempo no esté colocando de la misma forma que estaba colocando antes, los ingresos o intereses por cobrar se van acumulando justo por este diferimiento. La siguiente, por favor. Eso hace que ya se puede evidenciar y aquí se puede ver claramente que ya existe una pasión o algo que podemos ver a futuro para preocuparnos. Valeria, no te escuchamos muy bien, Valeria. De nuestras entidades. No sé si ahí me pueden escuchar. Yo les escucho, no sé si tengan... te escuchamos más. Voy a apagar mi cámara, tal vez por el internet, como comentaba Claudia, voy a apagar mi cámara por si acaso. No sé ahí si me ayuda Daniel con la próxima diapositiva. Sí. Entonces, como les comentaba, ya en la parte del desempeño del sistema financiero, vemos que el margen de intermediación de activos sobre el activos promedio se vuelve negativo a partir de la pandemia realmente, y esto es que las entidades ya no pueden, sus ingresos por intermediación financiera ya no están cubriendo sus gastos operativos, y esto es por todo el tema de la colocación, como les digo, que ha ido disminuyendo. Por favor, la siguiente. Y nuevamente esto se refleja también en los indicadores de rentabilidad. Si nosotros comparamos los indicadores de rentabilidad de los últimos 10 años, vemos que este es el más bajo en los últimos 10 años, a pesar que, como señalé, los estados financieros no recogen todavía la totalidad del efecto de esta pandemia. Y como yo quiero ahí también resaltar, ya solo para finalizar, que creo que el trabajo es fundamental de las entidades a futuro, de velar cómo vamos a hacer esta colocación, de seguir colocando, porque el crédito dinamiza la economía.
pero sobre todo creo que hay que hacer un análisis a nivel de países de cómo esta pandemia va a tener efectos en la inclusión financiera de los diferentes países. María Clara ya hablaba de qué va a pasar con los clientes que no van a poder pagar, que van a estar en central de riesgos, que van a quedar excluidos del sistema, que hoy por hoy van a aparecer como incluidos porque tienen alguna cuenta o algún acceso alguna vez a una cuenta, pero que ya tal vez no sean sujetos de crédito. Yo creo que hay que pensarlo mucho más amplio de cómo esta pandemia va a tener un impacto significativo en la inclusión financiera del país y de la región. Eso por mi lado. Mariana, tuve algunos problemas con la conexión, lamento muchísimo, pero igual estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Valeria. Sí, tenemos algunas preguntas en la caja del chat. Volver a repetir que por favor envíen a todos los panelistas y todos los participantes o la panelists and attendees en la caja del chat para que podamos ver todas las preguntas, si no van a quedar sin responder. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Patricio, que nos va a comentar entonces de la red ASOMIF Ecuador sus experiencias. Patricio. Sí, buenos días con todos. Gracias, Mariana. Felicitando por la iniciativa esta que creo que nos agrega mucha información útil para entender el problema a todos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ASOMIF básicamente reúne a la banca especializada de microfinanzas del Ecuador y a las fundaciones más representativas. Básicamente, en conjunto tendrán un 20% del paquete de mercado de microcrédito y en conjunto superan los 1.000 millones de cartera de microcrédito. Bueno, en esta primera lámina lo que queremos transmitirles un poquito es el impacto en economía para ponernos en contexto sobre el problema que ha ocasionado en el mundo y en los países la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador con respecto al PIB? Ahí ven ustedes que la caída en el 2020 del Producto Interno Bruto llegaría al menos 9.5 según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central del Ecuador estima casi un 9% de caída. Y esto ya se viene cumpliendo, ¿no? En el gráfico de la derecha vemos que la caída interanual al segundo semestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019, la actividad económica cayó en el 12.4%, lo cual son cifras inéditas en el desempeño económico del Ecuador. Ya Valeria decía que en septiembre esa caída interanual llegó al 8.8%, es decir, las cifras reales se vienen acercando a las previsiones que se han hecho para la caída de la economía en el 2020. Esta caída del 9.5 en 2020 es 2 veces más que la peor caída que ha tenido el Ecuador en el año 99, la peor crisis financiera, donde perdimos inclusive la moneda, que llegó al 4.7%. Veamos la siguiente. El deterioro y el impacto de la situación económica y social en el Ecuador por efecto de la pandemia es dramático, como seguro será en la mayoría de países de la región. Caídas de ingresos entre un año y un otro superiores al 10% ya es un problema para todas las entidades. Pero en el Ecuador vemos que entre marzo y junio del 2019, comparado con el 2020, las caídas en todos los sectores de la economía llegan hasta el 60%, y en actividades donde se desarrollan fundamentalmente los microempresarios, por ejemplo, en alimentos, del 55% de caída de ventas, 33% en transporte y almacenamiento, o el 27% en comercio al por mayor y menor, que es básicamente donde muchos de los microempresarios se desarrollan. ¿Qué ha pasado en los indicadores sociales y poblacionales de este impacto del COVID? Por ejemplo, en empleo, si bien ya en el Ecuador tenemos cifras débiles de empleo, población con empleo pleno apenas llega al 30% de la población económicamente activa. Entre los 2 años, 19 y 2020, se han destruido 650,000 empleos de empleo pleno, que han pasado al subempleo o al desempleo todas estas personas, lo cual representa un gran problema para la economía. Los indicadores de pobreza y de extrema pobreza obviamente se han deteriorado. La extrema pobreza ha caído 6 puntos porcentuales adicionales entre 2019 y 2020, y la pobreza del 14.9 del 25 al 32.4%. Esto significa 1,5 millones casi de personas más en la pobreza. Frente a esto, ¿qué se hizo para tener un marco regulatorio que ayude al sistema financiero a capear el temporal? Marzo, junio, julio y octubre se emitieron resoluciones básicamente que definieron que se pueda diferir la cartera
en problemas hasta 150 días. Y hoy por hoy estamos con una regulación que permite registrar como vencidos los créditos una vez que cumplan 61 días. Esto distorsiona un poco los indicadores de morosidad, ¿no? Obviamente, pero ha ayudado a que las instituciones financieras y las instituciones de microfinanzas puedan aplicar una serie de procesos de normalización de cartera y darles tiempo a los clientes para que puedan salir adelante. Básicamente, esta normativa ha permitido capear de alguna manera el temporal, pero de ninguna manera eliminar el enorme riesgo de pérdidas crediticias que ha ocasionado la pandemia. Sigamos al siguiente, por favor. Básicamente, las instituciones han profundizado sus procesos de normalización de cartera, contando con la capacidad de pago de las personas, pero considerando la voluntad la voluntad de pago y la capacidad, profundizando sus herramientas de gestión de riesgo de crédito y de cálculo de pérdidas esperadas. Esto ha sido muy intensivo en el país, la normativa así lo ha preveído, inclusive los organismos de control han incentivado que se apliquen y se profundicen los modelos de pérdidas esperadas. Y sobre la base de la normalización con capacidad y voluntad de pago, se han definido procesos de renovaciones, refinanciamientos, reestructuraciones y finalmente de reconocimiento de pérdidas en los balances de las instituciones. Pero el dilema y el objetivo que ha marcado, digamos, la gestión de las entidades ha sido en sacar adelante a los microempresarios y sus negocios, sus familias, preservar los recursos de los depositantes, que es un tema fundamental para guardar la estabilidad de las instituciones financieras. Sigamos adelante. Ya en números de nuestros agremiados, ¿cuánto ha representado los diferimientos de cartera? En marzo, que fue el pico más complejo de la pandemia y de la suspensión de la cadena de pagos, se difirieron 638 millones de dólares entre cartera de microcrédito y consumo. Esto en 306,000 operaciones de crédito. Cada mes se ha venido reduciendo un poco estos montos de acumulación de diferimientos, pero en conjunto, hasta al menos junio, que ha sido el periodo más fuerte de la pandemia, se han diferido 1.251 millones de dólares para beneficio de los clientes y esto representan 412,000 operaciones. Más o menos el promedio de cliente por operación es 1.2, digamos. Entonces, fácilmente, un poco menos de 400,000 personas se han beneficiado de microempresarios, se han beneficiado de estos diferimientos, les ha ayudado a sostener sus negocios, emprender en nuevos negocios, ya que la pandemia ha hecho que se cierren una cantidad de microemprendimientos de las personas y este apoyo que ha dado la banca especializada ha logrado que muchas clientes, muchas familias puedan salir adelante. Eso no significa que no ha habido pérdidas, obviamente que sí. Es inevitable que en esta crisis de orden tan profundo no hayan habido pérdidas. En contexto global frente al sistema financiero total del país, el microcrédito se ha diferido 1.277 millones, que frente a su propio saldo de cartera en todo el sistema es el que mayor incidencia ha tenido en la economía. El 70% de la cartera de microcrédito es la que se ha diferido. Y como vimos en los bancos de microcrédito especializados son los que más han aportado en ese diferimiento. El 25% de la cartera total ya en conjunto del sistema financiero ha sufrido, o mejor dicho, ha sido sujeto de diferimientos para los clientes. Vamos con la siguiente. Ya en términos de impactos específicos en los balances de los bancos asumir de nuestros agremiados, que más o menos estos números expresan lo que ha pasado en el total del sistema financiero, más o menos, pero es la película de lo que ha pasado en el sistema financiero ecuatoriano. En el gráfico de la izquierda vemos cómo se han movido las líneas de la cartera original. Están un poquito montadas las cifras ahí, pero la línea azul es la cartera original. Desde marzo o desde enero del 2020 tiene una trayectoria normal hasta marzo. De marzo cae porque ya no hubo colocaciones y la mayoría se renovó. Las que tienen un incremento importantísimo son las de refinanciamiento, reestructuraciones y una baja colocación de créditos que básicamente explican la renovación.
Más que los números de aquí, es un poquito la trayectoria, cómo se ha detenido la cartera original, cómo ha bajado inclusive por efecto de la baja demanda de crédito, la suspensión de pagos en economía y la normalización de cartera que han tenido que hacer las instituciones con procesos de refinanciamiento y reestructuraciones. La caída, este no es un problema de solvencia por ahora, ¿no? Está claro que los sistemas financieros en el Ecuador han sido muy sólidos y en términos de solvencia, y vamos a ver más adelante los indicadores, han sido muy holgados como para capear el temporal. Este es un problema de resultados. La caída estrepitosa en el estado de pérdidas y ganancias es inevitable. ¿Debido a qué? A la caída de ingresos que ha caído entre diciembre de 2019 y 2020, un 10% en la caída de ingresos. ¿Por qué? Porque no se han cobrado los intereses, porque no se ha colocado nueva cartera. Y a pesar que ha habido un ajuste en gastos, pero es mucho menor, un 0.7% apenas. ¿Y por qué es que han aumentado de alguna manera o no ha podido ser muy disminuidos los gastos? Básicamente porque se han tenido que aumentar las provisiones. En términos de estabilidad y de prudencia financiera, lo que las instituciones han debido tomar es generar un colchón de capital, que más o menos son las provisiones, que aguanten las pérdidas que inevitablemente se han generado en los clientes y que todo este año van a seguir revelándose con más claridad en los balances. Un 43% de las provisiones han subido entre 2019 y 2020, lo cual ha hecho que los márgenes han caído estrepitosamente. La ganancia y pérdida del estado de resultados de estos bancos especializados se ha licuado casi al 100%. Se ha perdido toda la ganancia y ahora prácticamente presentan cero de utilidades o inclusive se podrían estar presentando pérdidas. Esto ustedes ven en los indicadores ROE y ROA, una caída perpendicular de los resultados. Y en este gráfico de la derecha de la dependencia del margen, podemos ver cómo se ha profundizado la dependencia de los ingresos financieros, del spread de tasas de interés del esquema de la actividad de microempresarios. Un 82% de los ingresos dependen del margen y apenas un 17% del margen estructural. El margen estructural es de activos productivos sobre pasivos con costo, que es mucho mejor si dependieran de ahí, pero esto genera mucha vulnerabilidad en el sistema, una dependencia de esta naturaleza, más aún si hay síntomas de control de tasas de interés, antitécnicamente de manejar estas cifras. Sigamos al siguiente, por favor. En términos prudenciales, como decíamos, no es un problema de solvencia. En la derecha vemos indicadores de solvencia de estas entidades, que es más o menos el reflejo de todo el sistema financiero, que están superior al mínimo del 9%, en 6 y 10 puntos más que el mínimo requerido legal. En términos de cobertura de provisiones, tenemos entre un 144% y 270% de la cobertura de la cartera en riesgo, lo cual, digamos que hay una estabilidad en cuanto a la actividad y a la solvencia y solidez de las instituciones. Vamos a la siguiente. Esta es la última lámina. ¿Qué tenemos entonces como un dilema del sistema financiero frente a esta crisis, ¿no? Y un poco más allá de este dilema, digamos, quién sabe, podríamos ver que lo fundamental es mantener la estabilidad. A nadie se le ocurriría que el sistema financiero sea uno de los afectados en términos de quiebre de instituciones por efecto de la pandemia. Es una responsabilidad del sector y de reguladores en mantener la estabilidad de las instituciones. Pero también tiene el otro dilema, digamos, de gestionar la cartera de los clientes y apoyar la resiliencia de ellos. Pero para eso se necesita un trabajo conjunto entre Estado y mercado. Es la manera que se puede salir adelante. ¿Qué tenemos como retos del sector más visibles? La gestión de la crisis y la continuidad del negocio es fundamental, que siga profundizándose. El ajuste de los esquemas de trabajo de los empleados, de los clientes, dadas estas nuevas condiciones de relacionamiento que tenemos. La profundización de la evaluación de riesgos, el de crédito fundamental. Aquí se impone muy necesariamente de las instituciones profundizar en los modelos de riesgo esperadas para prever lo que va a pasar inmediatamente en el futuro. Y el manejo de riesgo de liquidez y el operativo es fundamental. Operativo por los ciberriesgos que ahora se derivan, digamos, de estas conexiones automáticas que estamos teniendo.
seguir con el alivio e incentivos para los clientes, optimizar la gestión de la cobranza, básicamente como retos durante la crisis. Y de vista al futuro inmediato, no tenemos que perder de vista los planes de digitalización, de automatización y analítica de datos que son fundamentales para adecuarnos a estas nuevas realidades y condiciones que nos ha impuesto la pandemia. E identificar nuevas oportunidades, ¿no? Ya ven ustedes el adagio este de los orientales que frente a las crisis uno tiene que ver como una oportunidad. Probablemente aquí para el sector sea una gran oportunidad impulsar procesos de digitalización para aumentar la inclusión financiera de las personas del sector que ha sido tan vapuleado, digamos, en esta crisis históricamente en la región. Muchas gracias a todos, Mariana, por el tiempo. Muchas gracias, Patricia. Y justamente este tema de la digitalización y la identificación de nuevas oportunidades es una de las preguntas que más está surgiendo en el chat, además del manejo de riesgos, y vamos a retomar en ese espacio de 30 minutos que vamos a tener de preguntas y respuestas. Para acelerar el tiempo voy a darle la palabra a Claudia entonces, para que nos cuente el panorama en México. Claudia. Muchas gracias, Mariana. Encantada de estar con todas ustedes. Y bueno, por supuesto aquí compartiendo quienes se pudieron conectar antes de que iniciara formalmente este webinar, pues las experiencias con nosotros países de América Latina, en la que claramente vimos diferencias profundas, sobre todo en ciertos comportamientos de mercado y de política pública. En el caso de Prodesarrollo, voy a ser breve en la presentación de la red porque hemos tenido ya la oportunidad de estar con ustedes. Somos la red nacional ya justo hablaba de no hablar de microfinanzas, sino de finanzas inclusivas. Tenemos más de 66 instituciones. Es importante comentarles que del 80% son no reguladas. En el caso de las reguladas, bancos o FIPOS son las que pueden captar. Es relevante, sobre todo para el impacto que han tenido en la pandemia. Y también advertir que cuando hablo de no reguladas, no quiere decir que no estén reguladas en términos de prevención de lavado de dinero, y lo hago énfasis en esto por lo caro que es este tipo de regulación, y también en temas de protección al cliente. Todas las instituciones de desarrollo están en el sistema financiero, es decir, no tenemos instituciones que están dando crédito, como que también hablábamos como de goteo, que están fuera del sistema financiero. Para hablar de lo que está pasando en México, y un poquito en referencia a lo que han comentado mis otras colegas y colegas, lo que es importante advertir es que hay diferencias sutiles. Por ejemplo, en tema de desempleo, para el caso de las otras redes que han estado conversando, claramente se enfocan mucho más en un sector formal, seguramente incluso por la forma en que los han fondeado, obligado a fondear a este sector en particular. En el caso de México, las microfinanzas, las finanzas inclusivas, seguimos preponderantemente atendiendo al sector informal. Si vemos que cayó el desempleo, podría pensarse que el sector está creciendo, y claramente es así. Pues el sector informal ha crecido en el caso de México, se han pedido más de 2 millones, casi medio de empleos formales. Quedamos en el sector informal. Se ha abierto mucho todo el tema de comida, de nueva venta de comida, sobre todo en temas digitales, que no necesariamente estén formalizados. Sin embargo, también en esta parte de la informalidad, pues ha habido efectos que voy a hablar de ellos más adelante. En el caso de la caída de mercados, claramente en México, lo principal se ha dado en tema sector de comercio, en el sector turístico. Quiero decirles que en el caso de México, de manera impresionante, el sector primario creció. No solamente no cayó, sino creció. Y eso en el sector de las microfinanzas pues tiene un foco interesante cuando hablamos del sector rural, donde muchas de las instituciones de desarrollo están atendiendo a las microempresarias y microempresarios. Otro de los casos que están pasando aquí en temas de política pública, yo les diría que junto con la pandemia, aquí el cambio de la política pública ha sido un efecto igual de permisivo. Hemos tenido, no hay ausencias de incentivos fiscales, solamente en temas de política regulatoria tuvimos alguna atención para medir y para de alguna manera tener una contención sobre los efectos de pandemia, no así en el tema de los fondeadores, no así en el tema de la política pública, que claramente ha abrazado más bien una política de subsidio para alentar y apoyar a los sectores. Cosa curiosa, la mayoría de las políticas de subsidios también están llevados al sector formal,
en virtud de que quien los lleva a cabo, la banca de desarrollo, pues por supuesto tiene regulaciones que cumplir y no pueden atender tampoco al sector informal. Eso deja finalmente descobijada al sector informal, y lo deja descobijado porque no solamente no necesariamente le dan apoyo a este sector, sino que también están cerrando la llave del fondeo a los intermediarios que están atendiendo a este tipo de instituciones. Si me apoyan con la otra diapositiva, por favor. En el caso de México, y aquí es importante si tomamos en cuenta las cifras que nos presentaban en Colombia, tenemos prácticamente casi el doble de cartera desembolsada, 7.6 mil millones de dólares. Y sin embargo, y quiero que pongamos hincapié abajo, si se fijan, estamos casi en 5,5 millones de microempresarias. Esto hace atención también a lo que hablábamos hace ratito con los colegas, de cómo en el caso de México seguimos atendiendo un monto mucho menor para el sector de las microempresarias y microempresarios. Ahí han tenido que subir seguramente los montos. En el caso de México seguimos atendiendo pequeños montos. Si le dan a la siguiente, por favor. Este es el monto promedio que estamos advirtiendo en caso de México. El 80% sigue siendo fondeo de grupo solidario, es decir, el grupal, donde estamos atendiendo con un crédito promedio de $455. Y en el caso del individual, que es el menor, y donde además ya se va segmentando mucho más al segmento de pymes y MIPYMES, es el de $1,039. En el caso de las que están ahorrando, captaron en el año pasado, en plena pandemia, 517 millones de dólares. Y bueno, al cierre de este año tuvimos ya casi 3 millones de ahorradoras en el caso del desarrollo. Es relevante, no, si le regresan tantito, por favor. Es relevante porque en el caso del desarrollo se ve como las instituciones que están reguladas, que empiezan a captar, ya empiezan a tener mucha más relevancia en el tema del ahorro. Al principio eran mucho más tímidas, aun cuando ya eran reguladas, no captaban de esta manera tan rigurosa, y ahora lo están haciendo bien. Quería un poquito el siguiente, porque estaba la mora, que por ahí preguntaban algunos de los colegas que cuánto estaba la mora. En el caso de México, la mora está al 3.5%. Esto habla, y lo hemos advertido también en las sesiones del Consejo Directivo de Prodesarrollo, el comportamiento del mercado de las microempresarias, más allá de reestructuras y prórrogas que no todos la tuvieron o no la quisieron las microempresarias. La recuperación en México sigue siendo buena en el caso de las microempresarias. Estas son las tendencias. Si también recordamos las cifras que nos han presentado los colegas de Colombia y María Clara, en el caso de María Clara en Colombia y en el caso de los ecuatorianos, que tenemos la misma tendencia. Y además el comportamiento tiene que ver también con los picos de la pandemia, ¿no? Las caídas drásticas en lo más alto del pico, y aparentemente empieza ya la recuperación. Aparentemente, sin duda, en el caso de México, el avance de las vacunas, aun cuando no ha llegado a nuestro sector, pero está generando expectativas para empezar a abrir el apetito del consumo y del mercado, porque claramente en el caso de México, cuando yo les digo que una de las diferencias claras es que aquí no hubo toque de queda. El confinamiento lo hubo, pero no necesariamente en el sector de las microempresarias, que siempre han salido a vender comida, alimentos, servicios, y en ese sentido siempre hubo mercado que atender y siempre han estado moviendo. Lo que sí se cayó fue la colocación. Las microfinancieras, al advertir poco fondeo o el cierre del fondeo, evidentemente tuvieron que elegir y distinguir entre las mejores clientas para seguirlas atendiendo, en virtud de que ya el flujo, en el caso de México, el tema de la liquidez sí es importante, sí ha pegado de manera importante en las microfinancieras, pues evidentemente ha hecho que la colocación y el riesgo de esa colocación sea mucho más tímido y haya caído drásticamente. Bueno, también hay comentarles que, como les decía, dentro de las actividades que sí logramos tener fue el tema regulatorios, las prórrogas, el tema de la reestructura. Sin embargo, no han sido tan grandes y tan fuertes como hubiéramos esperado. Si le dan a la siguiente, por favor. Quisimos meter esta lámina de seguros porque a poco hablamos, siempre nos quedamos con el tema de microcrédito y de ahorro. Sin embargo, en el caso de México, estos son poquitas microfinancieras las que tenemos ahorita puestas en el tema de seguros. El desembolso fue histórico, por mucho más del 50% de otros años. Y esto creo que habla de la importancia que es que tengamos una cartera de servicios en el caso de las microfinanzas para nuestras clientas. Sin duda, el seguro tuvo un impacto importante en nuestras microempresarias,
y es algo que vamos a abrazar junto con otros productos, porque sabemos que eso puede acolchonar y disminuir el riesgo en el tema de los créditos que estamos otorgando. Y bueno, esto también ha servido para que podamos trabajar con el sector público en para el próximo año en otro tipo de seguros que puedan apalancar recursos y que puedan disminuir el riesgo en el caso de las microempresarias. Si le dan a la otra, por favor. ¿Cuáles son las acciones relevantes que hicimos como Prodesarrollo? Y me gustaría aquí hablar un poco también de las redes, porque claramente estamos hablando del mercado y de las empresas, digo, microfinancieras. Sin embargo, las redes también tenemos un rol importante, también estamos en un riesgo fundamental, porque el tema de la reputación en temas de crisis es fundamental. Cuando una microfinanciera quiebra, esto se da en cascada con todo el sector. Y las redes, ahí tenemos una tarea muy importante, y también en temas de solvencia, de subsistencia. A lo mejor muchos miembros de las microfinancieras pues tienen que ver si les conviene pagar un recurso a una red o tratar de sobrevivir por su parte. Sin embargo, tendríamos que ponderar cuál es el rol de una red en estos momentos para impactar en las crisis. Y ahí se hizo un comité de crisis que ha estado monitoreando los impactos semana a semana con indicadores, que ha estado con las autoridades trabajando en fondeo, incluso desarticulando algunas circulares que golpeaban drásticamente a nuestro sector. Se hizo un comité de incidencia donde ya estamos con otros sectores privados. Yo lo que les comentaba es que nosotros aprendimos en las conversaciones con otras redes el año pasado, en específico con Perú, que la dependencia de México al fondeo público nos estaba matando. Y pues aun cuando es tan doloroso, estamos trabajando ya en la oportunidad de crear con otros sectores privados, el empresarial, las uniones de crédito y demás, pues un vehículo financiero privado que nos pueda dar y atender para la subsistencia en torno no solamente a la pandemia, sino también la política pública que está imparando en México. El tema de la capacitación también ha sido fundamental para nuestros asociados, para ver cómo pueden atender las crisis. Como lecciones aprendidas, sin duda, lo que les comentaba del fondeo público, creo que ahí es el momento para articular nuevos vehículos financieros. María Clara ya nos hablaba de estos fondos de garantía. En el caso de México también queremos ya trabajar el tema de fondos de garantía con el sector público y con otros sectores privados, porque creemos que sin duda esto va a repercutir de manera importante también en tasas y en eficiencias. Por supuesto, el tema de digitalización, ya sacamos nuestra propia red Prodesarrollo para poder facilitar a nuestros asociados el acercamiento con redes digitales. Acuérdense que en caso de México hay un tema de exclusión tecnológica también muy amplio, así que es algo con lo que también tenemos que trabajar. Y por supuesto, el ver cómo se dan los crecimientos de nuestras instituciones. Las que han estado mucho más frágiles en esta pandemia han sido instituciones que tuvieron un crecimiento abrupto antes de la pandemia y que claramente no pudieron sostenerlo. Las pequeñas, sin duda, las que son mucho más regionales, han podido solventar mucho mejor la crisis y han podido atender de manera personal mucho mejor a sus clientes para el tema de los servicios que están otorgando y el cambio de actividad que tuvieron también dentro de esta pandemia. La siguiente, por favor, que es la última. Y bueno, como barreras encontradas, y lo hablo también para los fundadores internacionales que están aquí, que han preguntado mucho, el tema de la incertidumbre. Y no solamente por si pasará o no la pandemia y cuáles seguirán siendo sus efectos, sino como ya lo comenté también por la política pública, porque claramente se pierde fragilidad cuando el Estado de Derecho no es tan firme como en otras administraciones. Hay cosas muy buenas, pero sin duda la incertidumbre legal y en cambio de las favores que tenía o de las condiciones que tenía la inversión privada, pues pueden cambiar de la noche a la mañana y eso está asustando muchísimo a los inversionistas. Por supuesto, los nuevos modelos de colaboración, insisto, con otros sectores y nuevos productos. Fundamental, se está trabajando ya en nuevas metodologías. Como decíamos, llevamos 23 años trabajando ya las finanzas inclusivas, las microfinanzas, y es el momento también de adaptar las metodologías, porque ni las microempresarias son las mismas, ni mucho menos la realidad. Y la digitalización, por supuesto, es algo que abrazamos en México. Para nosotros, en el caso de México, en ley FinTech es punta de lanza y no queremos quedar atrás en esto, porque sin duda creemos que va a repercutir mucho en la atención y también en los precios de las microfinanzas en México. Eso sería en forma general. Yo les agradezco a todos y ojalá podamos hacer ese cafecito, Mariana, sin presentaciones de este tipo, porque ayuda más el diálogo y es mucho más enriquecedor. Muchísimas gracias a todos.
Excelente, muchas gracias, Claudia. Te invitamos a revisar las preguntas en la caja del chat para así podemos contestarlas en la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a invitar a Jorge entonces para que nos dé las perspectivas de Perú, de la red ASOMIF. Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo voy a dividir la presentación en dos temas, o sea, voy a darle algunas cifras generales, básicamente, pero más va a ser mis comentarios referentes a las experiencias que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Como ven acá, ASOMIF es una asociación que tiene como asociadas a 21 instituciones que son reguladas y supervisadas. Se inició esto en el año 2007, pero fue desde antes porque fue la agrupación de dos entidades anteriores que era de pymes y ¿cómo se llama? Cajas rurales. Ahí bien el detalle, son financieras, cajas municipales, cajas rurales y pymes. Tanto las financieras como las cajas municipales y las cajas rurales captan fondos del público, las pymes no. Ahora vamos a pasar a mirar algunas cifras globales de todo el sistema, donde se incluye la banca y las microfinanzas. Ahí verán que dice dice banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y pymes. Entonces, la banca múltiple está justamente orientada a la banca pura. Las empresas financieras, cajas municipales y cajas rurales y pymes al sistema de microfinanzas y algunas al tema de consumo. Ustedes podrán ver más o menos el monto de los créditos como a diciembre de 2020 eran 370.000 millones, eso significa casi más o menos 101.000 millones de dólares, y en depósitos son 100.000 millones de dólares. La tasa de morosidad a diciembre ha terminado en 4.73. Si bien es cierto, no se ha visto afectada en el monto de las colocaciones, son por muchos argumentos, y los argumentos es que se han hecho prórrogas, periodos de gracia, se ha inyectado capital ¿cómo se llama? Al sistema a través del Estado, a través de fondos de Reactiva o de FAE, para que tengan una idea más o menos para el sistema de microfinanzas, lo que se ha inyectado de dinero con garantía del Estado, que va entre el 80 y 98%, han sido 7.500 millones de dólares, de un total de 15.000 millones de dólares. O sea, de estos 7.000 millones que han sido para las instituciones de microfinanzas, a las cuales se ha podido apalancar a más o menos 500.000 de microempresas o pequeños negocios. La siguiente lámina más o menos es para que tengan la idea de las cajas municipales que les enseñé al principio. Más o menos han evolucionado. Si ven, en enero del 2020 tenían 23.000, a diciembre han tenido 26.000. Parte de eso es porque se han quedado congeladas las deudas y no han ido amortizándose, o han entrado en el tema de Reactiva o de FAE, otros programas que ha creado el Estado. Si pasa a la siguiente lámina. La mora, y ahí la tenemos un poco diferenciada en las cajas municipales, son entidades que están dedicadas a la microfinanza, pero son estatales, porque dependen de los municipios. Ahí podemos ver que la tasa está en 5% a diciembre. Si bien es cierto, estos indicadores no necesariamente se están ajustando a la realidad, porque muchas de las reprogramaciones de tanto y los periodos de gracia de los préstamos que se han dado comienzan a vencer ahora en mayo y en junio. Entonces, realmente los indicadores se van a tener que refrescar y van a mostrar la realidad a partir de la fecha hacia adelante. Si pasamos a la otra, y aquí podemos que son las empresas financieras. En el caso de las empresas financieras, como vemos, no ha sido mayor la diferencia entre enero y diciembre, porque la pandemia para nosotros empezó a partir de marzo con los confinamientos. Sin embargo, es importante mencionar lo que he repetido anteriormente, que el tema de los periodos de gracia, las reprogramaciones, Reactiva y todos esos temas han ayudado a contener de alguna manera, pero las colocaciones no han ido al ritmo que se venían haciendo naturalmente con las amortizaciones naturales, porque si entendemos, los créditos de la pequeña y microempresa se pagan mensualmente. Entonces, había habido muchas amortizaciones, pero como han sido reprogramaciones masivas, esas amortizaciones no se han dado, pues se han dado periodos de gracia. La mora, si puedes pasar por favor la otra. La mora cae en el tema de las financieras. La mora está en 10.8, lógicamente que en consumo es donde hay la mayor cantidad de mora, que está en 13.95. En pequeña empresa tiene 8.35 y en, ¿cómo se llama? En temas de microempresas estás en 7. Entonces, las tasas podemos ver que la tasa de morosidad ha crecido y está en niveles de 10.80. Entonces, esto podría estar permitiendo mirar que estos meses que vienen podría complicarse a nivel de microempresa o pequeña empresa. En el tema de consumo ¿cómo se llama? De mora del consumo es distinto, porque ahí son créditos para personas, ¿no?
Entonces ahora yo voy a entrar un poco ya, habiendo dado más o menos un marco general, un poco a las experiencias. Y creo que lo que podemos concluir es lo siguiente: hasta la fecha, lo que he podido mirar y revisar, que esta coyuntura y situación ha sido muy compleja, y la que estamos enfrentando, y esto ha permitido evidenciar muchas debilidades, tanto en el tema sanitario, tanto en el tema económico, como en el tema político. Porque hemos observado, y esto ha develado el grado de desconocimiento y falta de comprensión desde un primer momento por parte de diversos actores del Estado, tanto el MEF, el BCR, el Congreso, etc. Así como por medios de comunicación y sociedad en general, sobre nuestra presencia y los impactos que nosotros generamos en la actividad económica a través de la inclusión financiera productiva. Lo menciono esto porque es real. O sea, nosotros, a pesar que somos un país donde estamos regulados, tenemos una superintendencia muy sólida, muy fuerte, realmente el grado de conocimiento de las personas en los diferentes actores, como he mencionado, medio de comunicación, las personas en general, no tienen el conocimiento y el impacto real de lo que nosotros hacemos con las microfinanzas y la inclusión financiera. Pero sí, lo que nos ayudó con esto es que nosotros hemos podido hacer mayores coordinaciones y hemos tenido una apertura sumamente importante el año pasado con la ministra de Economía, Tony Alba, y con el BCR, con la superintendencia, donde hemos gestionado, hemos mirado, hemos revisado, y nuestros aportes han sido parte de la contribución para lograr los buenos efectos en el país. Parte de ello ha sido estos programas de reprogramaciones masivas individuales, que como le dije, están venciendo en estos meses. El programa Reactiva, que ha sido un programa que tenía garantía del Estado, y el otro era el FAE-MIPE, que también es para las micro y pequeñas empresas. Eso tenía desde junio, comenzaron a colocar desde mayo, y están venciendo los periodos de gracia ahora en mayo del 2021. Sin embargo, dado que el confinamiento en el Perú ha sido sumamente complicado el año pasado, y ahora en febrero hemos tenido casi un mes con cierre de ciertas actividades, era muy difícil que con ese confinamiento que hemos tenido haya actividades que realmente no están logrando los flujos necesarios para poder hacer amortización de estos préstamos Reactiva con garantía del Estado. Entonces, lo que se ha hecho, nos hemos juntado con el Ministerio de Economía, con los gremios, y sobre esa base hemos concluido, y se ha tenido en cuenta con iniciativa también de ellos, de que deberíamos hacer una nueva periodo de gracia de un año para aquellos negocios, aquellas empresas que tuvieran ciertas situaciones complicadas realmente, pero para los micro y pequeños empresarios, que son préstamos hasta 90.000 soles, que son como $25.000, no hay ningún tipo de requerimiento adicional, salvo la institución que conoce a su cliente y mira si realmente está en esa capacidad o no. Pero aquellas empresas o negocios más grandes sí tendrán que justificar si se les ha caído la venta a través de la SUNAT, que es la entidad que recauda los impuestos, para mirar si realmente las ventas se les ha caído o no, y no simplemente que todo el mundo se adecue al periodo de gracia. ¿Y por qué lo menciono? Porque el tema de estos programas de Reactiva y FAE han ido a tasas del 3% como máximo para las instituciones financieras, para que puedan colocarlo como capital de trabajo en las personas, pequeñas, micro y empresas. Entonces, lo que esto ha repercutido en las instituciones de microfinanzas es que estas subastas a las cuales hemos tenido que adecuarnos no cubren los costos de las instituciones microfinancieras. Para que tengan una idea, el costo de fondeo en las instituciones de microfinanzas es entre el 5 y el 7%. Entonces, más ha sido un tema de responsabilidad social y poder apoyar a las personas y a los pequeños negocios. Si bien cierto, hay una garantía, pero nosotros somos responsables adicionalmente sobre el particular, porque no es el hecho que porque tengas la garantía del Estado vas a soltar el dinero alegremente, sino porque también puedes tener implicancias como instituciones sobre el particular. Entonces, eso se ha generado y eso hemos logrado hacer durante todo este tiempo. Los temas regulatorios, en caso de la superintendencia, ha sido muy ágil con nosotros. Hemos tenido reuniones semanales, quincenales con la superintendencia y todo ese equipo, donde nos han pedido nuestras opiniones o las conclusiones a las cuales estábamos llegando de cómo mejorar este tema. Han habido también muchos temas regulatorios respecto al tema de las provisiones, respecto a los ingresos que recibíamos. Entonces, este año ya la superintendencia ha comenzado a ajustar esos temas para que realmente las carteras de créditos se comiencen a sincerar y hacer provisiones. Y esto que trae como consecuencia, que todo vamos a suponer, stand-by que ha existido, de alguna manera se tiene que comenzar un poco a clarificar y a mostrarse en los indicadores. Entonces, si tienes que hacer ya provisiones, sabiendo que tienes clientes que tienen complicaciones, entonces hay que comenzar a ejecutarlas
permanentemente y paulatinamente. Entonces eso va a demandar que, para el tema regulatorio, fortalecimiento patrimonial de las instituciones financieras. Y hay dos formas de hacerlo, o tres formas de hacerlo. Una es que los accionistas pongan dinero, otra es buscar préstamos subordinados y otra es que el Estado participe en este tema del fortalecimiento. Ya se ha dado en el tema inicial, que es de los accionistas, donde han hecho aportes de capital para seguir manteniendo los ratios tanto de capital y los indicadores regulatorios. Pero dada la situación y que recién se va a comenzar a mirar los desembalses, esto va a traer como consecuencia que va a ser poco. Pero tampoco esto no es un tema de pandemia ejecutada por las instituciones por mala gestión, esto es un tema de salubridad que ataca a todos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que a partir de ahí, hemos estado conversando, porque sí necesitamos que de alguna manera se exista este fortalecimiento patrimonial adicional para paliar esta situación que se viene este año adicional. De varias formas. Una es que, como yo mencioné en la conversación que teníamos, los fondos de inversión que existen como Triple Jump, Responsibility, etcétera, 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 hoy día han congelado todo todo tipo de líneas de crédito, todo temas de préstamos subordinados que hoy día requieren las instituciones. Lógicamente es comprensible que los riesgos que van a haber van a seguir siendo grandes, pero creo que este es el momento de entrar y apoyar justamente a las instituciones con ciertos covenants o lo que fuera, pero necesitamos ese esfuerzo. De no darse esos esfuerzos, bueno, nosotros hemos solicitado al gobierno el fortalecimiento patrimonial, que puede ir a través de la aval, así como han dado garantía reactiva para las líneas de crédito de los microempresarios o pequeños empresarios y empresas, que nos den el aval a las instituciones de microfinanzas para poder salir a buscar préstamos subordinados, puede ser a la CAF, al BID, etcétera. La otra manera es que se vuelvan accionistas de las instituciones que así lo necesitaran en ese momento, con un mecanismo de recompra en los siguientes años y unos periodos de gracia, etcétera, ¿no? La otra es que comiencen a comprar carteras de las instituciones, carteras que pueden estar muy complicadas, pero con el compromiso de recompra de las instituciones a un plazo determinado. Entonces, todas estas cosas son las que estamos hoy día viviendo, independientemente de los temas políticos, que realmente nos vienen complicando la existencia. Y ya ha salido la ley de topes de tasa de interés, cuando nuestras tasas de interés son sumamente bajas respecto en promedio a muchos países. Esto que va a traer como escenario, son varios los escenarios que nos van a complicar a partir de este año, porque ya se promulgó el día 18 la ley por el Congreso, por insistencia, porque el Ejecutivo, o sea, el gobierno, mencionó que esto era un tema que no debería, ser promulgado. Entonces, nosotros como instituciones lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo y acciones cautelares. Porque como ya salió en el Congreso el día 18 esta ley, el problema es que a partir que el Banco Central comience a dictar normas respecto a las tasas de interés, nosotros vamos a tener una serie de situaciones medias complicadas, porque no vamos a poder seguir colocando justamente al sector, justamente de emprendimiento que tiene más riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando justamente de personas o emprendedores que no tienen información y que nosotros como instituciones somos los que hacemos sus balances. Miramos no solamente el endeudamiento que podría tener con nosotros, sino que tiene con sus proveedores y también los flujos que también de ese ingreso le permiten que la familia subsista, paga luz, agua, alquiler, lo que fuera. Entonces, eso se va a volver muy costoso y no va a tener cómo cubrirse. Entonces, necesitamos por eso seguir actuando de esta manera para poder mirar que esta exclusión no se dé. Porque lo que van a trasladar es estos clientes que no pueden venir al sistema financiero porque las tasas de interés no van a poder permitir cubrir los costos, va a ser trasladados al sector informal de préstamos, que como es muy conocido el tema del préstamo gota a gota, que en el Perú está en 20% mensual y 800% mensual. Eso va a traer como consecuencia de que todo el récord crediticio de los emprendedores se va a perder. ¿Por qué? Porque simplemente un tema populista del Congreso, sin haber escuchado argumentos técnicos de la Superintendencia, del Banco Central de Reserva, del MEF, de nosotros como organizaciones gremiales, simplemente lo han aprobado en 20 minutos en una comisión y después lo han llevado al Pleno sin mayores argumentos, sustentos, etc. Entonces, lógicamente que todo el trabajo que se ha hecho se puede comenzar a derrumbar con esta ley. Por eso estamos tratando de ver cómo hacer para que el Tribunal Constitucional pueda hacerlo, invalidarlo.
Entonces, estos microempresarios que van a ir a estos prestamistas del gota a gota o informales, no van a tener información, no van a tener dónde recurrir realmente porque no pueden ir a denunciarlos, porque tienen una característica muy especial para cobrar que le llaman, te mandan la moto o te hacen la vida imposible con acciones realmente que están fuera de la ley. O sea, no van a tener dónde recurrir. Entonces van a tener un problema y adicionalmente el problema es que si un microempresario puede pagar 20% mensual o 800% mensual, no es que lo pague él, lo va a trasladar a alguien. ¿Y quién va a ser el que le traslada? Al cliente. Y el cliente es que va a pagar eso, porque no creo que el señor va a perder o el microempresario. Entonces estas coyunturas, como dije al principio, no solamente tenemos la pandemia sanitaria, el tema económico con los confinamientos, sino el tema del político que nos tiene permanentemente en zozobra. Adicionalmente, con el confinamiento, claro, va a haber mayor informalidad y por lo tanto, al haber mayor informalidad es porque ha habido mayor desempleo, dado que la actividad económica en el país por el confinamiento ha generado que en algunos casos hayan sido despidos, ¿no? Y por lo tanto, eso complica aún más. Entonces, hoy día en el Perú va a haber más informalidad, más gente que quiere ser emprendedora, pero las instituciones con esta ley de topes no vamos a poder estar ahí presentes. El otro tema es la ubicación de los clientes, que ha sido un tema, iba a ser un tema complejo, por eso que las reprogramaciones y estas reprogramaciones masivas de los clientes que ya de las carteras de las instituciones se tuvo que hacer masivo, porque hacerlo individualmente era muy complicado, con confinamiento llegar a cada uno de ellos. Entonces lo que se hizo primero hacer masivo para después hacerlo individualmente conforme pasaba el tiempo. Otro entorno que tenemos son las cooperativas, que no las he mencionado al inicio en la presentación, pero hay 438 cooperativas que están en el proceso de regulación por la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, tienen todavía un plazo de 2 años más para poder adecuarse a la normativa, provisiones, etc. Pero igual, tenemos un marco de 54 instituciones y tenemos casi 438. O sea, al final tenemos como 500 instituciones dedicadas, salvo la banca, 400 y pica a las microfinanzas. Entonces, creo que todavía tenemos que aprender mucho. Espero que estas experiencias de alguna manera nos puedan contribuir a todos ustedes. Hay adicionalmente temas que entender. La fintech, que tampoco están fuera del sistema regulatorio, es importante, sí contribuyen, pero tienen que ser reguladas para así poder entender y no tener sobreendeudamiento, que ese es un factor importante hoy día, que tenemos que tener para evitar que las personas y sus emprendimientos sigan tomando préstamos sin una alternativa y sin un flujo que realmente represente cuál es su endeudamiento, y si no, lo que vamos a hacer es a excluirlos por un tema de sobreendeudamiento. El otro tema es el tema digital. Creo que eso va a ser lograr eficiencias, pero creo que la velocidad que puedan tener los bancos más grandes, que tienen más recursos respecto a las instituciones más pequeñas, va a haber una diferencia sobre el particular, pero no podemos dejar de seguir generando el tema digital como parte importante de lo que debemos desarrollar, ¿no? Eso es un poco lo que tenía que comentar. Mariana, no sé si está el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy sobre la hora en cuanto al tiempo que habíamos planificado para las preguntas y la sesión de preguntas y respuestas, pero de todas formas, vamos a abrir un espacio, aunque sea breve, para responder alguna de las preguntas que tenemos en el chat. Me gustaría saber si María Clara ya se nos volvió a unir al... Sí, aquí la tenemos nuevamente. Está en silencio María Clara. Pero una de las preguntas va dirigida, una de las primeras preguntas que teníamos en el chat y que también podemos compartir con el resto de los colegas, tiene que ver con el tema de la transformación digital y qué implicaciones tuvo la pandemia en términos de transformación digital de las instituciones asociadas. Si nos puede comentar, y creo que Claudia y también Jorge pueden profundizar un poco en esto. Sí, Valeria bueno, la transformación digital en este momento pues empezó a tomar mucha fuerza y temas como por ejemplo la originación inmaterial de pagarés, ¿sí? Como sabemos, todos estos servicios de las microfinanzas son muy presenciales y pues en el territorio colombiano que hay los temas de montañas hace que sea muy difícil llegar sobre todo a regiones muy apartadas por todos los temas de dificultades. Este tema ha llevado a que muchas de las entidades hicieran un cambio y se recompusieran desde el punto de vista digital.
no solamente importante para la originación de los pagarés, sino para un proceso de transformación digital en documentación, en procesos, etcétera. Estamos en un punto en este momento y es la custodia de esos pagarés donde se está manejando, de manera que se pueda trabajar conjuntamente con los fondeadores por parte del gobierno nacional, que son Bancoldex, Finagro y en muchos casos Findeter, de manera que engranemos precisamente esa originación y ese enrolamiento de los microempresarios, de los negocios productivos, ajustándolos con la registraduría, que es la que tiene la información precisamente de la cédula, no sé en los otros países si se llama cédula de ciudadanía, así se llama en Colombia, para poder evitar temas de fraude. Entonces, ha sido todo un proceso. Este estudio lo hicimos con el apoyo de la CAF. Entonces, hemos venido avanzando y ahora con el apoyo de la Fundación Alemana vamos a ayudar a algunas de las instituciones que estaban en un nivel mucho más bajo tecnológico para que logren subir y poder continuar con ellas en ese desarrollo hacia ese lado, enrolamiento, originación digital de pagarés y posteriormente ya pasar hacia la digitalización en los temas de documentación. Gracias, María Clara. Claudia, no sé si tú quieres complementar y también hablarnos un poco del acompañamiento digital que se necesita con el cliente. Sí, fíjate que justo el tema del lanzamiento del ProDesarrollo Móvil tiene que ver más con el cliente. Justo pensamos que lo primero que hay que hacer es poner acceso a que nuestras microempresarias puedan adquirir un tiempo móvil, el tiempo aire accesible, y por eso lanzamos lo que es la red ProDesarrollo Móvil, que lo estamos haciendo con la red Altan, que es esta red para todos que es público-privada aquí en México, donde también está participando Banco Mundial, y poder accesar con costos muy bajos para que las microempresarias también al adquirir su microcrédito puedan adquirir un tiempo ahí y les permita estar con el tema móvil a la mano. Esto a la parte que tenemos que, igual que, como bien decía María Clara, buscar el tema de acceso tecnológico. Así vamos también identificando aquellas zonas donde todavía no hay red y que tenemos que seguir trabajando algunas de las cercanías con nuestras clientas a través de SMS. Eso ya lo lanzamos y tiene que ver más con las clientas. El tema, como bien decía María Clara, de originación y todo el tema de expediente digital, vamos más lentos porque no solamente es que lo aprendan y que puedan tener los sistemas y la seguridad las microfinancieras para hacerlo, sino que también requiere todo un proceso regulatorio donde se adviertan todo este tipo de seguridades. Y porque además el crecimiento en temas de pandemia de fraude digital ha sido brutal. Y eso hace que tengamos mucho más miedo todavía y que las clientas tengan mucho más miedo, porque lo que quieren es su dinero en la mano. No se olviden que en el caso de México vivimos un tema de discriminación bancaria, donde muchas de las mujeres que atendemos no pueden entrar a un banco en cualquier día ni a cualquier hora. Les ponen un día específico, una hora específica, y eso hace que evidentemente también las mujeres de las microempresas pues vayan y lo que primero que quieran es su dinero en líquido. Y por eso seguimos en el caso de México muchas veces trabajando con estas órdenes de pago que van y puedan cambiar a una mini sucursal. A eso sumado el tema de las corresponsalías con temas de risking, que mientras más se relajen aquí las regulaciones por parte de la política pública, no necesariamente de la Comisión Nacional Bancaria, sino de ciertas políticas públicas, hace que los bancos internacionales empiecen a cerrar y a ser mucho más rígidos con el tema de corresponsales bancarios en México. Todo eso nos genera también mucha preocupación por todo el mercado negro que se puede dar, pero bueno, las microfinanzas tenemos la suerte y el privilegio de estar cerca de las clientas y eso nos puede permitir, por supuesto, encontrar soluciones viables y digitales, que es lo que estamos trabajando para esta nueva coyuntura que estamos utilizando. Gracias, Claudia. Patricio y Valeria, no sé si nos quieren comentar un poco más, profundizar un poco más el sector en Ecuador, sobre todo del lado de las cooperativas. Bueno, yo diría que tal vez para englobar, ¿no? ¿Cómo veríamos el problema del sector, en general del sector financiero de intermediación y en especial al de microfinanzas? Yo creo que hay que verlo como en tres dimensiones que son paralelas y una más importante que la otra, no importa el orden, pero por ejemplo creo que el reto que tenemos todos, un país, digamos, frente al sector es el de estabilidad.
El impacto económico de la crisis es inevitable en todos los sectores y uno de los fundamentales del sector financiero, porque el sector financiero intermedia los recursos, entonces es uno de los más sensibles a la afectación en la suspensión de la cadena de pagos por los confinamientos. Y eso ha ocasionado y ocasiona unas pérdidas importantes en el crédito y de alguna manera impacta en la solidez y en los balances de instituciones. Entonces, creo que un tema fundamental es preservar la estabilidad del sistema financiero, evitar contagios. Esa es una tarea conjunta Estado-mercado, ¿no? En el caso, como vimos en las láminas que presenté, no es un problema de solvencia, tampoco de liquidez. El sistema está sólido en términos de liquidez y solvencia, pero sí tiene un impacto importantísimo en resultados. No nos olvidemos que las entidades financieras son solventes en tanto son rentables. La rentabilidad en algún momento puede ocasionar un problema de liquidez o de solvencia. Entonces, eso tenemos que tener muy claro con el Estado a fin de que las medidas ayuden a capear el tema del impacto en resultados y podamos superar inmediatamente y seguir con esa solidez del sistema. En esta estabilidad es importantísimo evitar medidas antitécnicas. Lamentablemente, nos enfrentamos todos un poco a los incentivos políticos y acá en el Ecuador estamos en medio de una campaña electoral en donde las propuestas, yo entiendo que con buena fe, ¿no? Con buena fe para ayudar al sistema, a los microempresarios, a las personas, y es totalmente legítimo, pero un poco vamos a un plano antitécnico, ¿no? Medidas de reducirle los ingresos a las entidades, medidas de ampliar los pagos de las personas, de bajarles las tasas de interés. Lo que va a ocasionar es lo que ya ha habido, al menos acá en el país, una exclusión financiera enorme durante 15 años y que ha ocasionado más bien que se les empuje a los microempresarios a la usura, a tasas de interés que superan acá en el Ecuador fácilmente el 300% en la usura, lo cual hace que se degrade la condición económica de los microempresarios y se les exponga a un ambiente peligroso que es la usura. Entonces, eso creo que es fundamental tenerlo claro, la dimensión de la estabilidad. La dimensión de la ayuda a los clientes, tenemos que ayudar a la reactivación, obviamente es una tarea que tiene que hacer el sistema financiero. Para eso necesitamos, pues, al menos hablo en el caso de Ecuador, que no tenemos moneda propia y por tanto no podemos emitir y llenar de liquidez el sistema, pero ahí necesitamos que las líneas de financiamiento que consiguen el Estado de recursos de afuera, de multilaterales, tengan que ser acordes a la realidad del sector, de limitaciones y cortapisas a recurrir a estas fuentes de fondeo, que además tengan que ser amplias y democráticas, ¿no? Donde puedan acceder todos los regulados, en la medida que cumplan ciertos parámetros, pero todos deberían recurrir a esas fuentes para poder colocar los créditos y ayudar a la reactivación. Entonces, hay una tarea fundamental en cuanto al apoyo a la reactivación. Y la visión al futuro inmediato, futuro mediato. Tenemos en el camino ya estos retos de la digitalización, de la automatización de los procesos, de reducir los costos tal vez en la medida de lo posible. Como María Clara decía, microfinanzas es mucho de in situ, mucho de estar con el microempresario. Pero podría haber, sí, procesos que pueden automatizarse y generar un poco de economías de escala para las instituciones y para la atención. Ese es un reto que está ahí para todos. Aumentar la inclusión financiera a través de la digitalización es fundamental. Se lo puede hacer este acuerdo con las fintech. Como bien decía Jorge, necesitamos un marco normativo para la digitalización. En el país, en Ecuador, tenemos un rezago importantísimo en la regulación que promueve esta digitalización y estas nuevas coyunturas que tienen que ver con las fintech. Tenemos que sentarnos a trabajar para inmediatamente poder propender el desarrollo de las instituciones. Creo que más o menos así lo vemos el problema desde nuestra visión. Jorge, a menos que quieras profundizar en el tema de la digitalización y te damos un espacio para hacerlo, también tal vez contestar una del... En ese tema que le faltó a Patricia.
Sí, Vale. en la parte de digitalización que ustedes estaban hablando, o sea, nosotros consideramos que en el tema pandemia es fundamental, ¿no? O sea, todo el tema de transformación digital es un acercamiento ahorita a los clientes de esta forma remota, pues todo lo que nos ha pasado en la pandemia nos deja muchas experiencias que debemos irnos hacia allá, o sea, que es un futuro para el sistema financiero. Yo creo que en el Ecuador hay que trabajar mucho, hay que fortalecer mucho esto en las situaciones microfinancieras. Creemos que falta todavía trabajar desde el tema de canales digitales, tema de productos diferenciados, productos como hablaban de cómo hacerlo, estos pagos digitales, que el proceso hasta de las entidades financieras en que realmente es complejo y eso es importante, pero permite un poco acercarse más a los clientes. Nosotros desde la red hemos impulsado este año un proyecto importante de transformación digital para algunas entidades miembros de la red. Queremos seguir fortaleciendo este tema y creemos que, como te digo, que es fundamental. Bueno, ¿sí? Sí, Jorge. Ya, gracias. Yo creo que el tema digital es sumamente importante porque eso tiene varios enfoques. Uno es que acerca a los clientes, agiliza los procesos y reduce costos. Sin embargo, creo que eso es como concepto, pero creo que tenemos que tener claro que la digitalización también tiene que generar confianza primero. Hoy día existe una desconfianza en algunos temas digitales por ciertas situaciones que se están dando hoy día como riesgos cibernéticos, donde el fraude y las presentaciones están siendo cada día más activas. Entonces, yo creo que es importante eso. Adicionalmente, las inversiones que se tienen que hacer. Por eso que tenemos que tener y focalizar bien los temas, porque creo que la inclusión financiera tiene varias patas. Una es la inclusión productiva, financiera productiva, la inclusión financiera transaccional, la inclusión financiera, yo le llamo territorial, porque dependiendo de las zonas más alejadas, la infraestructura tanto de carreteras como telecomunicaciones son menores. Entonces creo que tenemos que posicionar y saber y focalizar dónde debemos comenzar a trabajar el tema de la digitalización. Porque si somos instituciones que no tenemos ahorros, lo que tenemos que trabajar es básicamente los préstamos y el acercamiento a los clientes. Pero si tenemos depósitos, préstamos, seguros, zonas rurales, entonces tenemos que ir atacando poco a poco cada uno de los esquemas y focalizando, porque las inversiones no son muy sencillas. Y en todo caso lo que tenemos que hacer es hacer planteamientos a los organismos multilaterales, a ver cómo pueden ayudar justamente en estos temas para poder justamente atender de manera adecuada a esta digitalización. Tenemos que entender que hoy día sí en Perú hay la billetera electrónica, que está trabajando duro, pero es complicado y es difícil. Así como cuando se creó la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, para que realmente tuviera un éxito pasaron mucho tiempo. Entonces creo que estamos en el camino adecuado, pero teniendo en cuenta estas consideraciones. Gracias, Jorge. Tal vez para terminar con un consejo práctico, porque tenemos un montón de preguntas y que vamos a comprometerlos a todos a tratar de responderlas en la caja del chat, pero en nuestra página web, para que no queden preguntas sin contestar, pero un consejo práctico, y tal vez lo lanzo aquí y cada uno puede dar su visión. Nos preguntan que cómo actualizamos los créditos de evaluación del riesgo de los clientes afectados de la pandemia. ¿Qué cambios ustedes proponen que se deben hacer en los modelos de riesgo de crédito? No sé quién quiere contestar primero. A ver, tal vez ahí hago un ejercicio de respuesta. Las variables de esta crisis cambiaron un poco la perspectiva conceptual de los modelos de pérdida esperadas. Generalmente los modelos de pérdida esperadas tradicionalmente miden al mal pagador, el que paga mal, ¿cierto? Y esta pandemia lo que hizo es dañar al buen pagador. Entonces ese es un cambio fundamental en los modelos de pérdidas esperadas. Y eso ha hecho que los especialistas estén haciendo ajustes a los modelos para medir el impacto de este periodo de la crisis, que es totalmente inédito frente a la historia de la mala cartera. En esta pandemia se ha generado una mala cartera de los buenos pagadores. Entonces creo que ese es un tema fundamental a considerar en el cambio de perspectiva de los modelos de pérdidas esperadas. Sí, yo ahí, si me permite, Mariana. Sí. Sí, yo creo que todo esto ha cambiado sustantivamente para todos y el riesgo sobre todo. Tenemos que entender que todas las instituciones, lo que tenemos de histórico,
O sea, llamo histórico lo que pasó antes de la pandemia, se ha convertido en histórico, porque hoy día han cambiado los comportamientos totalmente y son distintos. Por lo tanto, nosotros no podemos trabajar, sí, te podemos tener referencia al histórico anterior antes de febrero del 2020, pero tenemos que comenzar a construir la nueva historia, porque los comportamientos así otros van a ser totalmente distintos, las complejidades van a ser totalmente distintas. Entonces, creo que tenemos que entender que tenemos que diferenciarlos, sí podemos usarlos como referencia, pero tenemos que comenzar a construir un nuevo histórico respecto a partir de marzo que inició la pandemia, sobre todo los sectores de las microfinanzas, ¿no? Claudia. No, yo fíjate que igual que Jorge, pienso que el tema es un parteaguas. Llevamos, yo insisto, 25 años haciendo microfinanzas y seguimos con deficiencias históricas. Y parte de lo que la pandemia reflejó también es que hay cosas que no hemos resuelto. Yo incluso te diría, medimos el riesgo, claro que el riesgo ha cambiado, el contexto ha cambiado, pero ¿por qué no vamos un paso atrás? ¿Qué podemos hacer? Con alianzas con parte de gobierno, como lo está haciendo María Clara con el tema de garantías, o con los fondeadores internacionales, qué parte cubres tú, qué parte cubro yo, pero también para minimizar los riesgos antes de medirlos incluso, ¿no? El tema de los segmentos, el tema de cómo podemos ayudar en la comercialización de ciertas industrias donde podamos generar cadenas de valor. Yo creo que el tema es ya no vernos como un sector que vino a contrarrestar a uno que estaba haciendo exclusión, sino que ya tendríamos que empezar a vernos como una gran industria que tiene que trabajar y otros aliados para poder volver, porque también por ahí hablaban en Ecuador de la extrema pobreza y pobreza, pero es que si muchos ya no están atendiendo la extrema pobreza ni la pobreza. O sea, vean los montos, para nada están atendiendo la extrema pobreza y la pobreza. A mí me espanta incluso cuando hablan de que unos países cobran más tasa de interés que otra, cuando no entendemos que son mercados completamente distintos. Cuando atiendes a la pobreza, claramente tu riesgo es otro. Yo creo que ahí tendríamos que, estas mesas que hablaba María Clara, que hablábamos todos regionales, de poder advertir y hacer un estudio del mercado. ¿Quiénes realmente hemos hecho un estudio del mercado? De las necesidades de nuestras microempresarias, de lo que están viviendo las microempresarias. En el caso de extrema pobreza y pobreza, yo creo que ahí tendríamos que volver a sentarnos, volver a hacer alianzas con organismos multilaterales, con sectores públicos, porque es una obligación pública atender la pobreza y la extrema pobreza, y nosotros también ahí estamos subsidiando ciertas responsabilidades. Entonces, en la medida en que podamos ayudar y evidentemente poder volver a entender este mercado y impulsarlo también a que no sea más de lo mismo, pues si la pandemia nos enseñó que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, si no es nada más salir de esto, sino salir y hacer las cosas de manera distinta, si no tendremos nuevas pandemias, ¿no? Y no nada más en temas sanitarios. Pues yo creo que eso es lo que también tendríamos que empezar a replantear. Gracias, Claudia. María Clara. Está en silencio, no la escuchamos. Un poco en la línea de lo que está diciendo Claudia, tenemos que para eso dividir los microempresarios como en una línea de progreso. Entonces, vamos a tener microempresarios que cayeron en extrema pobreza, que requieren nuevamente arrancar, donde esos micronegocios les darán por lo menos como un análisis de subsistencia. A esos hay que tenerles una atención muy personalizada y un diagnóstico individualizado, muy costoso, pero hay que hacerlo para que les podamos dar un apoyo con ese reinvento que tienen que hacer, bien sea los que vienen en la extrema pobreza o los que volvieron a caer en pobreza. Para darles una orientación con plazos de crédito muy cortos, adecuados a esa situación. Hay otro grupo de microempresarios con los cuales no cayeron, se quedaron en la franja vulnerable. Para esos que están en ese sector vulnerable hay que conocer su actividad económica y de acuerdo con las características de cada país, la actividad económica debe ser A, B, C o D. En el caso nuestro, si están en turismo, es una alerta, pero hay que ayudarlos a recomponerse de acuerdo con esos sectores, pero en cada país están ahí y ese es un microempresario que está con la cultura de salir adelante, de tener negocio productivo y con una buena cultura de manejo de crédito. Y el otro
es el que por la pandemia dio un paso hacia ser un microempresario formal. Es decir, la coyuntura lo llevó a estar en un segmento de crecimiento como todos los temas, por ejemplo, de tecnologías, de ventas por catálogo, etcétera, etcétera, y estar en un sector económico de alimentos, que también hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque no es solamente el que está en un sector difícil, sino en el otro que no estaba preparado para crecer tanto. ¿Sí? Y para prepararse en la comercialización y en todo. Los tres segmentos hay que atenderlos y hay que retomar un poco el origen de las microfinanzas en servicios financieros y no financieros. Las tres etapas requieren una atención personalizada y diseño de productos microfinancieros adaptados a cada una de esas etapas. Muchas gracias, María Clara. Valeria, no sé si todavía te tenemos, si quieres. Estoy aquí. Sí, perfecto. Ahora sí te veo. Por si acaso se corte el internet, ¿ya? Sí. Por un lado, complementar lo que decía Patricio, creo que cuando se habla de modelos de crédito, creo que en el reto de las instituciones del Ecuador es un poco trabajar en esta estimación de la pérdida esperada, o sea, lo que realmente van a tener que provisionarse y demás, creo que es un reto importante. Pero cuando hablamos de clientes, yo creo que más que modelos de riesgo de crédito, lo que hablamos es de productos y servicios orientados a satisfacer esas necesidades específicas de estos nuevos grupos vulnerables. O sea, de aquellas personas, como decíamos, que no han podido pagar, que han perdido un micronegocio, que están emprendiendo otro nuevo. Entonces, ¿cómo sacar nuevos productos orientados hacia esos nuevos grupos? Y como decían tanto Claudia como María Clara, ¿cómo orientarlos? ¿Cómo hacer un seguimiento? ¿Cómo trabajar en programas de educación financiera? ¿Cómo ir otorgando pequeños créditos para que se vuelvan a insertar en este sistema financiero y vayan pagando estos créditos de una forma que no estén en central de riesgo, que no estén categorizados como excluidos del sistema? Creo que es un trabajo importantísimo que tienen que hacer las instituciones. Creo que es el trabajo conjunto y para eso se requiere mucho apoyo desde varios ámbitos, de redes, del gobierno central, de muchos aspectos de normativa y demás, que permita trabajar en estos productos y servicios diferenciados para atender estos grupos poblacionales. Muchas gracias, Valeria. Nos hemos pasado 30 minutos del tiempo que teníamos establecido para este webinar y todavía tenemos 300 colegas del sector conectados, lo que muestra que estos espacios de aprendizaje, de intercambio de experiencias son necesarios para el sector. Quedamos muy contentos de poder facilitar este tipo de conversaciones. Y bueno, queremos finalizar entonces con el compromiso de que vamos a continuar realizando este tipo de espacios, que vamos a seguir esta conversación, ya sea a través de la página del portal FinDev o en futuros webinars que realicemos con ustedes. Recuerden que este es el primero de una serie que vamos a realizar de aquí a finales de junio, perdón, en los cuales vamos a estar conversando. Bueno, aquí estuvimos compartiendo la experiencia de las redes nacionales en estos 4 países, pero vamos a seguir con Centroamérica, luego vamos a profundizar un poco más con el tema de las cooperativas, de los inversores y los financiadores en la región, vamos a hablar del tema de remesas también. Así que para que lo tengan presente y estén atentos a las invitaciones que vamos a hacer para que se nos unan a los siguientes webinars. Entonces, para finalizar, bueno, primero agradecerles a todos nuestros panelistas, a Claudia, Jorge, María Clara, Patricio y Valeria, por haber participado y compartido con nosotros todas estas experiencias tan ricas. Y bueno, agradecerles también a todos en la audiencia por haber quedado y bueno, participado en el chat con las preguntas y haberse quedado en ese tiempo extendido que hemos tenido. Recordarles que todos van a recibir la grabación y los materiales compartidos en este evento a través de sus correos electrónicos. Les pedimos que nos den unas 24 o 48 horas para tener todo este material listo y poder enviárselo. Bueno, entonces me queda ya agradecerlos a todos. Muchas gracias a todos por su participación y y a los colegas del sector que también se sumaron a este webinar, en nombre del portal FinDev. Muchas gracias, y a ti, Claudia, Mariana, felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, María Clara. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los participantes también y a todos los amigos que nos estamos en el panel.